Esta noche en el sur de la frontera, el representante de la Comisión de Migrantes de Guatemala se reúne en Los Ángeles con la comunidad indocumentada. Ernesto Cornejo con los detalles. Protestan en República Dominicana para exigir más frenos a migración desde Haití. Disminuye la cifra de migrantes. Y ahondaremos sobre la aplicación CBP One. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a comenzar hablando sobre los detalles de la aplicación CBP Home, una nueva herramienta que busca presionar a los migrantes para que abandonen Estados Unidos de manera voluntaria. Una nueva aplicación para migrantes fue habilitada por el gobierno de Donald Trump. Según Elena Olea, tiene el nombre de CBP Home, con el objetivo que los inmigrantes puedan solicitar su autodeportación. Dicha aplicación puede ser descargada desde cualquier teléfono celular de manera gratuita. Ahora se busca con esta aplicación más que nada es crear el efecto psicológico de que las personas indican su intención de salir, tratando de insistir en esta retórica de que las personas deben autodeportarse. Un término que realmente es muy ofensivo y a lo que está apelando es a que las personas deben salir por su propia cuenta. ¿Por qué lo está invitando esta administración? Bueno, esencialmente lo está haciendo porque entiende que es muy oneroso en términos de costos, que es muy difícil deportar a las personas como había anunciado esta administración que lo iba a hacer y por lo tanto quiere generar otro tipo de presiones. La CBP One fue creada en 2020 y destituida por esta nueva aplicación. Analistas advierten que puede generar la expectativa falsa entre los migrantes, haciéndoles creer que salir voluntariamente facilitará su regreso a Estados Unidos en el futuro. La expectativa que se genera, que es absolutamente poco clara, es que las personas que se vayan van a tener la posibilidad de regresar. Eso es mucho más difícil y es importante recordar que las personas que salgan del país tendrían que aplicar a una visa y que el tiempo que hayan estado en el país de manera, digamos, irregular o que hayan estado en el país puede incluso ser tomado en cuenta como un antecedente de que tienen la vocación de quedarse en el país y no les van a dar una visa, por ejemplo, de turista. En cuanto a los solicitantes de asilo, aunque muchos enfrentan negativas bajo las políticas actuales, aún tienen el derecho de apelar sus casos. Para ello, es fundamental contar con representación legal o acudir a organizaciones que ofrecen asesoría para enfrentar estos procesos de manera adecuada. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, quien en los últimos días nos ha comentado sobre un incremento en los arrestos de inmigrantes en los Estados Unidos, lo que ha mantenido en incertidumbre a la comunidad indocumentada. Adelante, Ernesto, te escuchamos con tu reporte. Buenas noches. Un gusto poderlos saludar hasta El Salvador en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. En los próximos minutos estaremos viendo todo lo que ha ocurrido en los últimos días en cuanto a los cambios en las políticas migratorias, la incertidumbre que se vive hoy en día en cuanto a las familias indocumentadas por el incremento de los arrestos que ha llevado a cabo las autoridades de ICE y también algunas concentraciones y protestas que se tuvieron en diferentes puntos de este país en el marco del Día Internacional del Trabajo. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que justamente la comunidad centroamericana ha reaccionado a los masivos arrestos que han llevado a cabo las autoridades de ICE. Y es que dentro de esto se ha intensificado la operatividad que mantienen hoy en día. Y es que las autoridades estadounidenses han sido enfáticas que no descansarán hasta poder capturar a todas las personas que no cuentan con una base legal en este país. Veamos más detalles en el siguiente informe. Un inmigrante guatemalteco identificado como Raúl Ical pasó más de 8 horas subido en un árbol para evitar ser arrestado por agentes de migración de San Antonio, Texas. Este es uno de los múltiples operativos que se han intensificado en los Estados Unidos
El objetivo es capturar y deportar al mayor número de personas que no cuentan con una base legal en el país o representan una amenaza a la seguridad pública. Así lo han reiterado las autoridades del gobierno de Donald Trump. Acciones que son rechazadas por la comunidad guatemalteca, pues aseguran que lo único que ocasiona este tipo de operativos es generar temor e incertidumbre. Pues por el momento creo que, así como yo, creo que habemos muchos que salimos a la deriva todos los días, que estamos dispuestos a que nos agarren como inmigrante. Salimos con ese temor siempre, pero ahí sí que siempre nos tenemos que encomendar a Dios. Ahí sí que para que Él nos libre de todo mal, y sí salimos con bastante temor ahorita a las calles con lo que está pasando ahorita con nosotros. ¿Cómo es tu jornada laboral? ¿Sabes que tú llegas, estás en las casas, en las empresas? ¿Qué te cuentan tus compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que dice? ¿Has visto una disminución de la mano de obra? ¿Cómo ha estado este proceso? Pues por el momento, la verdad, toda la gente anda asustada. Sí ha bajado bastante, un montón de gente que no está yendo a trabajar por el mismo temor, más por lo que acaba de pasar hace días en Pomona en el Condipo. Entonces toda la gente ahorita anda atemorizada, no están yendo a trabajar. Un montón de empresas están cerrando a la vez, yéndose a la quiebra por gente que no está trabajando, tanto las del campo como en el tema de la construcción. Las acciones de ICE también han afectado incluso la organización de eventos masivos, culturales, hasta las reuniones familiares que estaban acostumbradas las familias hispanas a tenerlas. Pues hoy no saben si en un abrir y cerrar de ojos pueden llegar a detenerlos. Da miedo porque la comunidad está asustada, están dejando de hacer muchas actividades que antes eran muy normales, en la actualidad se están dejando de hacer muchas y preocupa mucho porque también afecta a la economía de muchos pequeños comercios, como por ejemplo los que hacen ferias o cosas así. Ya no se sabe si se puede contar con un público grande debido a esta situación. A mí se me hace muy irresponsable la forma que está trabajando el Departamento de Migración, por el hecho de que está dejando mucho que desear en el orden que se ha visto por lo menos en otras administraciones. Sabemos y entendemos el miedo que se está viviendo actualmente. Por su parte, las autoridades guatemaltecas en Estados Unidos han reiterado su compromiso por seguir trabajando para la protección y bienestar de sus connacionales, asegurando que no van a tolerar algún tipo de violaciones a sus derechos humanos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. 3 niños que son ciudadanos estadounidenses, incluyendo uno con cáncer, fueron deportados a Honduras junto a sus madres. Según los abogados de las familias y grupos de defensa de los derechos de los migrantes, el zar fronterizo de Donald Trump, Tom Homan, afirmó que las madres habían tomado la decisión de que sus hijos fueran deportados con ellas. El pasado viernes fueron deportados de los Estados Unidos 4 menores, de los cuales 3 tienen nacionalidad norteamericana y una niña padece de cáncer, problema que tiene muy preocupadas a las autoridades de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, ya que su repatriación a Honduras entorpece su tratamiento y pone en peligro su vida. Uno de los casos más recientes y sensibles que hemos atendido en nuestro centro ocurrió el pasado viernes 25 de abril. Se trata de 2 núcleos familiares donde 3 de los 4 niños son de nacionalidad estadounidense. Uno de ellos se encontraba en un proceso de remisión de cáncer en un hospital de Estados Unidos y su próxima cita de seguimiento estaba programada para el próximo mes de mayo. Los defensores de los derechos humanos aseguran que es positivo el mensaje de la presidenta Xiomara Castro, quien ha ordenado que se atienda a la menor en su tratamiento contra el cáncer aquí en el país. El Estado de Honduras puede suplir esos medicamentos y pudo suplir pues los alimentos en los hoteles del CELAC, ¿no? Y otras cosas que han hecho. Yo creo que hay dinero para salvar una vida y este es el inicio. Pueden venir muchos otros enfermos y hay que darles toda la atención necesaria, calidad de vida hasta que Dios lo permita. Y pues si ya no se salva o si Dios no se lo lleva, no está en nuestras manos. La deportación de la menor que padece de cáncer representa un grave riesgo para la vida de la niña, por lo que su retorno a nuestro país representa no solo una ruptura familiar y emocional, sino que también un grave riesgo para su salud y continuidad en el tratamiento.
El próximo 16 de mayo será la audiencia de la madre y su hija norteamericana, quien padece de cáncer, en una corte de Luisiana. El vicecanciller Tony García asegura que el gobierno les dará todo el apoyo legal a la menor y a su madre el día de la audiencia. La niña hondureña norteamericana que fue deportada junto con su madre, que la presidenta ha ordenado que estemos pendientes de la revisión judicial que el juez hará el 16 de mayo para ver si efectivamente la madre dijo yo quiero que la hija venga conmigo, asegurarse que se hizo conforme a la ley y estar pendientes de lo que la madre también decida para apoyarla a ella y la decisión del juez en el momento que esta audiencia se verifique el 16 de mayo. Las autoridades hondureñas explicaron que a los 4 menores hondureños con nacionalidad norteamericana que fueron deportados se les estará brindando no solo atención en el país, sino apoyo legal para su lucha legal en las cortes de los Estados Unidos. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Las principales calles de la ciudad de Los Ángeles, California, también esta semana fueron el escenario de masivas protestas en el marco del Día Internacional del Trabajo. Activistas promigrantes, familias indocumentadas y sobre todo también algunos sectores que respaldan a estas personas salieron a solicitarle al gobierno estadounidense detener estas políticas que definitivamente están afectando no solo a una persona, sino que a millones hoy en día. También los efectos que puede llegar a ocasionar económicamente el incremento de los aranceles en los bolsillos de la comunidad hispana. Primeramente, lo que queremos dejarles saber a nuestra comunidad inmigrante es que estamos marchando porque vamos a defender los derechos de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros padres. Así que estamos marchando para demostrar nuestra solidaridad con los inmigrantes. Pero también quiero que nuestra comunidad sepa que no estamos solos. Hoy marcharon personas de fe, personas de diversas razas, de diferentes generaciones, los niños con las personas de tercera edad. Fue una cosa bella. Pero todos diciendo lo mismo, aquí a los inmigrantes los apoyamos porque sabemos que este país no sale adelante sin los inmigrantes. Así que fue muy bello, vemos a toda nuestra gente, ¿verdad?, organizándose aquí, participando. Y qué bonito, ¿verdad? Gracias a todos los inmigrantes, a toda la gente que salió hoy para demostrar que rechazamos todas las prácticas tan crueles, las acciones, las nuevas políticas de esta administración y que vamos a seguir saliendo a las calles, así como salieron nuestros jóvenes al comienzo, ahora salen toda la gente de los sindicatos con nosotros. Nuestra gente tiene apoyo. Vamos a hacer abogacía por los derechos humanos, por los derechos de los niños, de los ancianos y también por nosotros los indocumentados. Es importante que sean escuchados. Claro que sí, nuestra voz importa y somos la voz de los que no son escuchados también, los que no pueden levantar la voz. Políticas migratorias que perjudican definitivamente a la comunidad inmigrante. Claro que sí, nos afecta a todos y nos duele, como humanos nos duele ver lo que está pasando este gobierno. A continuación veremos cómo la salud mental se ve afectada en el migrante y cómo existe un estigma precisamente por buscar llegar a los Estados Unidos de manera indocumentada. El desarraigo es una de las principales consecuencias psicológicas que enfrentan los migrantes, advierte Gissi Moza, representante del Instituto Salvadoreño del Migrante. Quienes se ven obligados a salir de su país lo hacen generalmente por condiciones de vida precarias, lo que provoca temor, incertidumbre y la pérdida de su entorno social, familiar y cultural. Ese desarraigo, ese problema de incertidumbre, los problemas de tipo emocionales, que no solo afecta a la persona que se va de forma irregular, sino que afecta a su familia. En el caso de un padre que deja un hijo, el hijo pues queda solo, queda sin la protección paterna o materna, la madre queda sin su hijo cuando se va, la esposa queda sin su pareja, quien le dé respaldo, que quería vivir con toda su vida juntos. Indiscutiblemente hay diferentes problemas de tipo mentales, emocionales, que viven las personas en esa ruta migratoria o cuando migra de su lugar de origen a otra parte. Moza destaca que los migrantes deben adaptarse a nuevos idiomas y costumbres, lo que aumenta el estrés emocional.
Esta situación se agrava con la xenofobia y el racismo, fenómenos que, según él, se intensificaron durante la administración de Donald Trump. En este momento, la xenofobia y el racismo se han aumentado con la actual administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, donde se ha puesto que los migrantes básicamente son delincuentes, y realmente no es así, a tal grado que el día de ayer el presidente Trump ha firmado otro decreto ejecutivo donde está pidiendo que el inglés sea el prevalente dentro de los Estados Unidos. El vocero de INSAMI insta a los gobiernos a implementar un enfoque integral para atender la migración irregular, priorizando la salud mental y los derechos humanos, más allá de las medidas de seguridad. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Representantes de la Comisión de Migrantes de Guatemala se hicieron presentes hasta la ciudad de Los Ángeles para reunirse con sus connacionales. El objetivo era principalmente poder exponer algunas propuestas de trabajo, también brindarles esta garantía, sobre todo a cada una de estas personas que se han visto afectadas en los últimos días, y es que dentro de las estadísticas de los arrestos también se contabilizan algunos guatemaltecos. El presidente de la Comisión de Migrantes en Guatemala, Miguel Ovalle, se reunió con activistas pro-migrante en la ciudad de Los Ángeles, California, para escuchar algunas de las propuestas de trabajo que garanticen la estabilidad de sus connacionales en Estados Unidos, pues el endurecimiento en las medidas migratorias en el país norteamericano también les ha afectado. Ovalle destacó que desde los diferentes sectores en el país centroamericano se están buscando brindarles protección y a la vez ayuda para quienes son retornados por diversos motivos a Guatemala. A través del gobierno central, que es el ejecutivo, se está implementando un programa denominado de regreso a casa. Este programa contiene algunos elementos fundamentales para que los que regresan no estén tan desprotegidos como en otras ocasiones. Este programa está liderado por la vicepresidenta de la República, lo acaban de anunciar juntamente con el director de Migración y con el representante también de lo que es Conamigua. Yo me voy a reunir, he solicitado la reunión con la vicepresidenta para enterarme de cómo es que está funcionando y promocionar más este programa, esta política, ya que está todavía desconocida para los que realmente lo necesitan. Y como estoy en el proceso de enterarme, estaré visitando el lugar del aeropuerto donde retornan precisamente los que son deportados. En lo que es Tecumumán se tiene una casa del migrante, también mi compromiso de ir a visitar para ver cuál es la atención, cuáles son las condiciones y sobre todo cuáles son los servicios que no conllevan solamente lo material, sino lo psicológico, que también es muy importante. Muy buena oportunidad de que varios líderes comunitarios nos pudiéramos reunir con él para poder no solo dar a conocer realmente cuáles son las necesidades de nosotros los migrantes que vivimos fuera de Guatemala, como también cómo podemos buscar la solución para esos problemas. Y bueno, y eso fue la oportunidad que tuvimos de que pudimos reunirnos con el diputado Miguel Ovalle, poderles plantear no solo cuáles son nuestras necesidades, sino que también poder plantear propuestas para poder trabajar en equipo mutuamente ahora que es la Comisión de Migrantes. La visita también fue propicia para verificar el trabajo consular que se les brinda a los guatemaltecos, pues históricamente han tenido inconformidades como la entrega tardía de pasaportes y documentos de identificación. Me he dado cuenta de las urgencias que han sido muy repetitivas en las diferentes reuniones que he obtenido y por supuesto ahora me compromete a mí desde el Congreso ser la voz de los migrantes para que puedan de verdad ser escuchados, no solamente en el Congreso de la República, sino en todas las instituciones de gobierno que tienen que ver y que trabajan por los migrantes. De acuerdo a las estadísticas, desde enero hasta la fecha, más de 11,000 guatemaltecos han sido deportados tanto de Estados Unidos y México, cifra que podría cambiar ante las masivas redadas que continúa ejecutando las autoridades de ICE. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California.
República Dominicana rechaza señalamientos sobre violaciones de derechos humanos en las repatriaciones. El gobierno de República Dominicana rechazó las denuncias del Consejo Presidencial de Transición de Haití, que calificó de preocupante las expulsiones de migrantes. En un comunicado, la Cancillería Dominicana afirmó que las repatriaciones se realizan en estricto cumplimiento de la ley para proteger el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de los ciudadanos. Amnistía Internacional tiene que, yo les respondo, que vaya a trabajar en Haití, que vayan a ocuparse de la situación de los derechos humanos en Haití, que no abandonen Haití, y a la comunidad internacional también que lo haga. Nosotros, y mi responsabilidad es defender la República Dominicana. El presidente Luis Abinader defendió la política migratoria y reiteró que República Dominicana no puede cargar con la crisis haitiana, señalando que el país tiene derecho y la obligación de controlar sus fronteras y garantizar la paz interna. Como dije en nuestro recorrido por toda la frontera, ustedes son los ojos y los brazos de la patria. No puede pasar ningún inmigrante irregular según lo contemplan nuestras leyes y nuestra Constitución. La Dirección General de Migración de República Dominicana informó que entregaron 943 personas en condición migratoria irregular a las autoridades haitianas, mientras 1.373 fueron detenidas en operativos realizados en hospitales, zonas fronterizas y provincias clave, mientras que en los últimos 6 meses, más de 180.000 haitianos en situación migratoria irregular han sido deportados de República Dominicana. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y decenas de dominicanos protestaron frente al Palacio de Gobierno en la capital, en Santo Domingo, para exigir al presidente Luis Abinader que frene el ingreso de haitianos al país y que continúe con las deportaciones masivas. Decenas de dominicanos, convocados por una ONG nacionalista, protestaron frente al Palacio de Gobierno en la capital Santo Domingo para exigir al presidente Luis Abinader que frene la haitianización del país, que ya aplica deportaciones masivas. Abinader fue reelecto en mayo de 2024 para un segundo periodo con la promesa de endurecer las políticas migratorias, que incluyen la ampliación del muro fronterizo y las deportaciones, que sumaron más de 84.000 en el primer trimestre de 2025. El año pasado cerró con más de 276.000 expulsiones. Nosotros le decimos al gobierno que tire para adelante, que este pueblo, si ellos hacen lo que tienen que hacer, si el presidente le da la patada a la puerta y defiende la dominicanidad, el pueblo estará ahí presente para defender el país ante los organismos internacionales, porque este país es de nosotros y lo vamos a defender hasta la muerte. Durante la marcha, que coincidió con una visita de Abinader a la frontera para inspeccionar la ampliación del muro que divide ambos países, se repetían consignas como "no queremos haitianos aquí, que se vayan para Haití", y "si no se van, los sacamos". Esta semana Dominicana comenzó a exigir documentación a los extranjeros que buscan atención en los hospitales del país caribeño de 11 millones de habitantes. Los dominicanos se han quejado por supuestamente ser desplazados por haitianos en los centros de salud, según el gobierno. Haití vive un aumento de la violencia desde mediados de febrero y las pandillas controlan cerca del 85% de la capital, Puerto Príncipe, lo que ha generado el desplazamiento de la población, según la ONU. Otra protesta fue convocada para el domingo 27 de abril con la idea de contener una supuesta manifestación organizada para ese día por ciudadanos haitianos. Bueno, Roxana y amigos televidentes, estaremos pendientes en los próximos días de lo que vaya surgiendo. Hoy en día sabemos que el panorama en la frontera sur en cuanto a los encuentros de la comunidad inmigrante que desea ingresar de manera irregular hasta este país ha bajado rotundamente las estadísticas. De igual manera, el trabajo articulado que están realizando los diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales, para la protección y sobre todo la garantía de los derechos humanos de la comunidad inmigrante en este país.
Estas y otras informaciones las conoceremos en nuestra próxima emisión de Al Sur de la Frontera. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Ahora saludamos al abogado Oscar Ishu, él es abogado en temas migratorios. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchísimas gracias, Roxana, por esta invitación. Un placer y honor estar con usted y con todas las personas que nos sintonizan. Me represento rápidamente. Soy el abogado Oscar Ishu, soy abogado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y orgullosamente de padres centroamericanos. Para mí, de nuevo, un placer estar con ustedes esta noche. ¿Cómo ha cambiado la vida del migrante indocumentado en la era Donald Trump? Ha cambiado demasiado. Por ejemplo, hoy día hay muchas más redadas en cualquier sector del país. Hubo una redada hace 2 días en la ciudad de Pomona. Pomona está aproximadamente a 3 millas donde está mi oficina en esos momentos. Antes, los inmigrantes, las personas indocumentados, se podían pasar en una tienda que se llama Home Depot, y en esa tienda ellos se paraban para pedir trabajo. Llegaba un ciudadano americano, residente permanente, cualquier persona, y le decía al indocumentado si quería trabajo por el día, y se ponían de acuerdo. Y eran trabajos, por ejemplo, trabajos en casa, tal vez como un proyecto, armar algo, levantar algo, pintar, etc. O sea, había movimiento de trabajo, había movimiento de estar haciendo pagos. Hoy día eso haga casi cuenta, Roxana, que ha parado. Hoy día, porque ICE sabe esto, ICE siempre está llegando a estas tiendas específicas, y cuando ven a unas personas paradas afuera, ahí es donde están arrestando personas. ¿Qué ha cambiado? Definitivamente, literalmente, Roxana, absolutamente todo. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la comunidad migrante en los Estados Unidos, abogado? Número 1, yo diría no tener el placer de tener o el privilegio de tener un permiso de trabajo. Eso es lo que más es el obstáculo al inmigrante. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos necesita un EAD, Employment Authorization, que es un permiso de trabajo. Este permiso de trabajo se agarra por el formulario I-765. Ahora, el problema es que para tener un permiso de trabajo, el inmigrante, el indocumentado, necesita que tener un mecanismo legal que lo deje poder optar por un permiso de trabajo. Por ejemplo, si pide asilo, después de asilo político, después de 6 meses, puede aplicar para un permiso de trabajo. Generalmente se lo podrían dar. O por otro mecanismo legal, por ejemplo, si se casa con un ciudadano americano, por ese proceso también. Aquí, Roxana, el problema es que si no tiene un mecanismo legal, aunque una persona esté aquí en Estados Unidos por 30, 40, 50 años, ha pagado impuestos, tiene récord limpio, tiene hijos ciudadanos americanos, pero si no tiene ese proceso que lo deja tener un permiso de trabajo, no puede tener un permiso de trabajo, es imposible, y no puede optar por trabajo. Y vamos a ser sinceros, la mayoría, si no la gran mayoría de indocumentados vienen a Estados Unidos por el sueño americano. Pero ¿cómo va a cumplir el sueño americano si no puede ni trabajar? Y sin un permiso de trabajo es imposible trabajar. Yo diría eso es el obstáculo número 1 de todo indocumentado. ¿Han perdido derecho los migrantes? No podría decir que han perdido derechos constitucionales. Posiblemente tienen miedo a que ellos hagan esos derechos. Por ejemplo, si van manejando en la autopista y alguien le pega por atrás, tienen derechos de traer una demanda en corte civil por sus daños médicos, su sufrimiento y todos los daños que le ha causado a esa persona que le pegó por atrás. Ese derecho no ha cambiado, ese derecho constitucional no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la bondad de ellos hacerlo. O sea, muchas veces ellos prefieren tener el dolor y no hacer nada por el miedo. Entonces, no puedo decir que los derechos han cambiado. Lo que sí puedo decir es que la actitud hacia perseguir esos derechos, eso sí, completamente, 100% ha cambiado, Roxana.
En tema de asociaciones en iglesias o ir a la escuela, ¿esto ha cambiado? El poder de ir a la iglesia, el poder ir a la escuela, o sea, the right of liberty to go, eso no ha cambiado. Lo que estoy diciendo en inglés es la libertad de expresión de ir a una iglesia y hacer su prédica o hacer sus estudios. Eso no ha cambiado porque eso se llama libertad de expresión. Eso no ha cambiado. La libertad de expresión, que es un derecho constitucional que tiene un indocumentado, no ha cambiado. También un indocumentado niño, el derecho de ir a la escuela, eso tampoco ha cambiado porque el derecho de ir a la escuela es algo estatal. Entonces, los derechos en sí no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es que hoy día ICE, que es el gobierno, que es la agencia específica para deportar a las personas, ICE ahora sí ya tiene y puede y están inspirados a entrar a una iglesia para agarrar a una persona. Eso es lo que sí ha cambiado, Roxana. En términos de justicia, ¿puede optar un indocumentado a algún apoyo judicial? Un apoyo judicial, definitivamente un indocumentado que cuando si le hicieron un mal, por ejemplo, si no le pagaron si él o ella trabajó y no le pagaron su sueldo, puede traer un proceso judicial contra el empleador. Eso no ha cambiado. Si está en el trabajo y se resbala y tiene daños, puede traer un reclamo contra el empleador por compensación al trabajador. Eso no ha cambiado. Si está en una autopista de tránsito y le pegan por atrás y tiene daños médicos, sufrimiento, inconveniencia, ansiedad mental, no ha podido trabajar, todo eso no ha cambiado. Puede traer un reclamo o hasta un proceso judicial. Si viene a Estados Unidos y quiere pedir asilo y quiere empezar el proceso migratorio, eso no ha cambiado. Entonces, nada ha cambiado en el proceso. O sea, el presidente Trump no ha venido y no ha dicho y no ha firmado nada que tal indocumentado no puede tener tal proceso. Todo sigue igual. En cuanto a las atenciones médicas, ¿aún pueden recibir ayuda de emergencia? Eso es excelente pregunta, Roxana. Esta pregunta se llama algo de medical de emergencia. Le voy a explicar rápidamente cómo funciona esto. El medical es como una organización, es como un fondo que lo pagan las personas todos de los impuestos. Entonces, el medical sirve para las personas de bajos recursos. Si una persona llega al hospital y, por ejemplo, sufre en un accidente de tránsito, llega al hospital y no tiene dinero, es de bajos recursos, no tiene aseguranza médica, puede aplicar el mismo hospital para un medical. El medical prácticamente es muy fácil. Puede agarrar su nombre, su número de teléfono, su dirección, a qué se ocupa, dónde se ocupa, y entonces le agarran una aseguranza temporal de medical. Después le llega a su correo su tarjeta de medical. Si usted tiene un día en Estados Unidos o tiene 50 años en Estados Unidos, le pueden el hospital optar por algo de medical porque es algo gubernamental. Ahora, el presidente Trump no ha parado eso, no ha dicho que va a intentar parar eso, él no ha tocado el tema. Entonces, por eso, yo pienso que muchas de las veces las noticias aquí en Estados Unidos están diciendo que los derechos constitucionales de los indocumentados están siendo limitados. Si eso fuera cierto, lo primero que hubiera hecho el presidente es cortar el medical, cosa que no lo ha hecho y cosa que no creo que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el medical da acceso a cuidado médico. Y entonces ahora eso se convertiría en violación de derechos humanos si es que, por ejemplo, una persona se está muriendo y necesita una inyección o necesita guía médica, pero por no tener aseguranza, por no tener dinero, ahora esta persona fallece. Ahí también va la responsabilidad del doctor. El doctor tiene la responsabilidad de cuidar a la persona con todo profesionalismo médico que él ocupa, que él o ella ocupa. Y eso no cambia si una persona es un criminal, eso no cambia si es un ciudadano residente permanente, una persona que tiene visa o un indocumentado. Entonces, el medical sigue igual. ¿Se conocen casos de negligencia médica o cómo han sido atendidos? Qué interesante pregunta, Roxana, y no me recuerde. Ahorita en estos momentos, el mayo 9 específicamente, tengo una mediación contra un doctor, un lugar cirujano por negligencia médica y es una persona indocumentada. Le cuento rápidamente, le hicieron algo que yo considero, que nosotros consideramos fue negligencia médica y le hacemos una demanda. Aquí está el problema con estos casos. Número uno, para poder comprobar estos casos es muy difícil, le explico por qué.
estamos yendo contra un hospital, contra un médico. Ellos tienen acceso a las mejores defensas legales posibles. También aquí en California hay algo que se llama MICRA, M-I-C-R-A, MICRA. MICRA es que hay un cap, o sea, hay un techo que no se puede pedir más dinero por sufrimiento de este techo. Es algo que el gobierno, en mi consideración, ha protegido a los doctores. Cuando yo demandé en el 2022, ese cap eran $350,000. Quiere decir que por sufrimiento, ansiedad, angustia, lo más que puedo optar es por $350,000. Pero como yo en este caso demandé al hospital y demandé al doctor, entonces son 350 más 350. Hay un pot, o sea, hay una posibilidad de 700. Lo que le estoy diciendo es que si una persona piensa que ha sido una víctima de negligencia médica, no vaya con cualquier abogado. Vaya con un abogado especializado en negligencia médica, porque estos casos son otro nivel. Para poder comprobar su caso, una persona va a tener que contratar a un experto cirujano o un doctor en el mismo lugar que el doctor que le causó la negligencia. Y este doctor tiene que estar dispuesto a testificar que sí, fue un error. Aquí está el problema. Como son colegas y como un colega sabe que otro colega cómo le ha costado la licencia, igual que a mí me costaría demasiado poder testificar contra otro abogado porque somos colegas, entonces la posibilidad de conseguir un experto son muy bajas. Entonces, la negligencia médica sigue. Lo único que sí le puedo decir es que los doctores y los hospitales, a mi opinión, están bien protegidos por esta ley MICRA. Abogado, y en caso de ser solicitante de asilo, ¿tienen algún amparo mientras están en ese proceso? Sí, definitivamente. Si una persona pide asilo, el proceso tiene un amparo de deportación mientras que tiene su primera corte en corte migratoria, la fecha de corte, disculpe. Recuerde, en corte migratoria hay dos tipos de audiencias. Está la maestra, que es la primera, y la individual, que es la final. Entonces, cuando una persona pide asilo en la corte, le dan una audiencia generalmente maestra, que es la primera, y después le dan la final para poder probar. Lo que le estoy diciendo es que cuando una persona pide asilo en corte migratoria, en teoría, tienen right of due process, o sea, el proceso de poder pelear su caso en la corte migratoria. Hoy día, las personas que están en corte migratoria, no he escuchado que el presidente Trump ha deportado a las personas que están en corte migratoria, y tengo entendido que el gobierno está respetando ese proceso. ¿Qué recomendaciones da con el aumento de las redadas, por ejemplo, como las de la Florida? Lo que yo diría es que llamen a un abogado cercano de usted y pídale una G28. Le repito, una G de Gina, 28. ¿Por qué? Porque una G28 es una apariencia, o sea, una representación para el abogado que pueda ayudar al indocumentado en cualquier momento. Por ejemplo, si una persona es arrestado y lo meten a prisión, en bond and custody, o sea, en prisión migratoria, y usted le presenta el papel G28, el G28 dice que esta persona, el indocumentado, tiene un abogado. Y antes de cualquier proceso, tiene que hablar con el abogado. Y eso obviamente gana tiempo, eso obviamente gana estrategia. Entonces, mi mejor consejo es hable con un abogado cercano de usted para ver si el abogado, usted puede entrar en un acuerdo con el abogado para que el abogado le preste la G28. También es mi entendimiento que las personas que no son prioridad, no son prioridad para deportación, son las personas que no son prioridad, son las personas que no han cometido ningún delito criminal en Estados Unidos. Una persona que ha cometido un delito es prioridad para deportación. Entonces, si va a manejar, no vaya a tomar. Si pida un Uber, pida un Lyft, o sea, camine, tome un bus, no le dé excusa al gobierno. ¿Qué asistencia o soporte pueden encontrar con usted y su oficina de abogados? Nosotros estamos aquí en Los Ángeles, California, en la ciudad específica de West Covina. Mis redes sociales es @abogado Oscar GT. Una vez más, @abogado Oscar GT. Ahí la mejor manera de contactarnos es por Facebook, Instagram y TikTok. Una vez más, @abogado Oscar GT. El tipo de asesoría que hacemos nosotros es 3. Es migración a nivel federal. Nosotros, o sea, yo tengo la licencia federal en corte migratoria para practicar en cualquier corte de todo Estados Unidos, ya sea en Georgia, Nueva York, California, Arizona, en cualquier estado. Pero también tengo la licencia
estatal de ser abogado en California. Por ejemplo, si es involucrado en un accidente de tránsito, eso como dice el dicho, eso es la especialidad de la casa. Nosotros también nos dedicamos mucho a accidentes de tránsito y por último también hacemos derechos laborales. Por ejemplo, si el empleador en California no le paga. Si el empleador no le paga, no le está dando su overtime, no le está dando su recreo de 30 minutos para el almuerzo, le está gritando, lo está abusando, le está pegando, le toca cualquier tipo de abuso, ya sea mental, sexual o físico, nuestra oficina estamos listos para ayudarlos. Incluso, rápidamente les cuento, hoy específicamente tenemos una mediación contra un empleador porque ellos violaron los derechos constitucionales de mi clienta mexicana, que es indocumentada, y por años le dijeron que tú eres una mexicana, no te vamos a hacer absolutamente nada, no te vamos a pagar. Y hoy día se están viendo las caras con la justicia. Esa mediación empieza aproximadamente 2 horas. Estamos muy entusiasmados para empezar esta guerra y para perseguir la justicia. Un gusto haberlo saludado. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Un placer, Roxana. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias para todos los salvadoreños que nos son sintonistas. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, publicó su reporte sobre las detenciones de migrantes de distintas nacionalidades correspondiente a marzo. Por distintas circunstancias, cada año miles de personas deciden migrar hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. Sin embargo, de acuerdo con la información brindada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se contabilizó en enero el procesamiento de 81.792 migrantes. De esa cifra, 4.745 son guatemaltecos, lo que representó una caída del 48% en la llegada de connacionales, respecto a diciembre de 2024, que reportó 9.204. En el caso de menores no acompañados de origen guatemalteco también hubo un descenso considerable, ya que en enero se contabilizó un total de 789 menores detenidos, lo que representa un 66% menos. A nivel mundial, Guatemala ocupa el 5º lugar en la llegada de migrantes. El primer lugar lo ocupa México con 20.513 migrantes, el segundo lugar Venezuela, el tercero Cuba y el cuarto lugar Honduras. Y los migrantes retornados podrán aplicar a capacitaciones para ser incorporados laboralmente como parte de las acciones que realiza Conamigua en Guatemala. Debido a la cantidad de migrantes que han retornado al país, Conamigua realizará capacitaciones con instituciones para tener acceso a la reintegración laboral. Suscribimos el convenio para las certificaciones de las capacidades de los migrantes retornados y también sus familias, que es muy importante certificar este tipo de capacidades para también tengan un acceso más pronto a la reintegración laboral y por supuesto a la integración, esto con la finalidad que las familias puedan prepararse con este tipo de capacidades, que busquen un trabajo aquí digno y no tengan necesidad de arriesgarse de conformidad como está la coyuntura ahora en el tema migratorio. Por eso es muy importante hacer estas alianzas estratégicas. Esto pues se divide y hace como aproximado unos 250 migrantes y sus familias que podemos apoyar a través de las modalidades virtuales y presenciales. Para nosotros es muy necesario estas certificaciones, inclusive ha sido solicitado por líderes migrantes y por la comunidad migrante en el extranjero y también a las familias que se certifique este tipo de capacidades que ellos han adquirido. Nosotros realizamos un estudio del perfil socioocupacional de los migrantes retornados y pues nos han reflejado que la mayoría son de roofing, de los que construyen los techos, así también carpintería, también tenemos construcción, también los que hacen
temas de industria también tenemos, servicio de limpieza, de cocina, pintura también tenemos guatemaltecos que se han involucrado en el tema de pintura en Estados Unidos, también jardinería, y son varias opciones ocupacionales que tenemos para certificar a nuestros migrantes para que sean respaldados de una forma más tácita y legal para tener una mejor opción laboral tanto en Guatemala como en otros estados. Puede acudir a las distintas sedes o página web para aplicar a las distintas capacitaciones que busca reintegrar laboralmente a los migrantes retornados. Las cifras de migrantes en la frontera disminuyen. ¿Cuál es la razón? Un analista comenta lo que él considera es una tendencia, asegurando que es cuestión de tiempo para que vuelvan a aumentar las cifras. En los últimos meses se ha observado una disminución significativa en las cifras de migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos y México. Aunque las razones detrás de esta tendencia son complejas y multifacéticas, algunas de las posibles causas las explica el analista de asuntos migratorios. Bueno, en primer lugar, señalar que indudablemente los datos disponibles señalan una disminución considerable en el número de personas que tuvieron contacto con las autoridades fronterizas estadounidenses en enero, febrero y pues ya pronto sabremos también los datos de marzo. Hay algo interesante en los datos y es que la cifra es casi exactamente la misma. O sea, 11,000 y pico de encuentros migratorios en esos 3 meses, lo cual genera un poquito de duda sobre la confiabilidad de los datos, ¿verdad? Ya que sabemos también que esta administración tiene la tendencia de moldear datos de manera que le hagan lucir mejor. Y parte del mensaje de ellos es que han reducido prácticamente a cero el ingreso, la llegada de personas extranjeras a la frontera sur. Lo segundo que nosotros vemos... El presidente Donald Trump implementó varias medidas para reducir la migración en la frontera. Sin embargo, esta tendencia se ha visto en años anteriores donde la presión funciona, pero en cuestión de meses, los flujos migratorios vuelven a reflejar las cifras acostumbradas. Hay un periodo, ciertamente, de disminución notable de los encuentros migratorios que registra la patrulla fronteriza, pero después de algunos meses volvemos otra vez al mismo patrón, porque, insisto, las condiciones que dan origen a la migración no autorizada no han desaparecido. La disminución en las cifras de migrantes en la frontera es un tema complejo que requiere una comprensión profunda. Las políticas migratorias más restrictivas, el aumento de la vigilancia fronteriza y las campañas de disuasión. Y autoridades del Ministerio de Trabajo buscan implementar sanciones más fuertes contra reclutadoras que estafen a guatemaltecos. El Ministerio de Trabajo contabiliza de enero 2024 a marzo 2025 un total de 23 denuncias contra reclutadoras, tanto en cobros a ciudadanos, irregularidades en contacto con empresas extranjeras, entre otras. Ante ello, se busca reformar los acuerdos 444-2023 que establecen la creación de la plataforma de registro de reclutadores de personas y el 50-2022 sobre el reglamento del registro de reclutadores de trabajadores guatemaltecos que prestan servicios o realizan obras fuera del país. En esta reforma que se está haciendo a estos acuerdos gubernativo y ministerial y esta iniciativa que se tiene de reforma desde el Ministerio establece un apartado en el capítulo 5 que es mucho más extenso, que es mucho más vinculante a emitir esas sanciones que serán necesarias en caso haya un incumplimiento, pero también nos permite coordinar de mejor manera con las reclutadoras, porque al final necesitamos también que haya una buena coordinación para que las gestiones se hagan de manera adecuada. Vamos a la pausa. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo.
Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Alrededor de 150 citas habilita a diario el Consulado de Honduras en Boston, Massachusetts. Ani Romero dialoga con las autoridades en el lugar. Qué gusto saludarles. Estamos visitando el Consulado de Honduras en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos, para conocer cómo funcionan los trámites de los hondureños, actas de nacimiento, actas de defunción y también la emisión de pasaportes en este estado de este país donde viven muchos hondureños. Y justamente tengo a la cónsul Alejandra Aldana, con quien vamos a dialogar en este día. Mucho gusto, Ani. Saludos a la teleaudiencia de BTV. En efecto, estamos ahorita aquí en la ciudad de Chelsea, específicamente en el estado de Massachusetts. El Consulado de Honduras aquí en Boston realmente nace en septiembre del 2019 y a partir de la solicitud de los ciudadanos que viven en la zona de Nueva Inglaterra. Entonces, a partir de la petición de los ciudadanos es que se instala el consulado que atiende, como anteriormente les dije, la zona de Nueva Inglaterra y apoya igual otras ciudades aledañas a lo que es el estado de Nueva York. Son 6 años ya de atenciones. Ahora bien, hablando específicamente de los trámites y de las atenciones diarias que ustedes brindan, ¿cuál es el que tiene más demanda? Ok, el que más demanda tiene es la solicitud de pasaporte, tanto de 5 o 10 años. 5 años que generalmente es para los menores de edad y el de 10 años que es para, igual como tanto adultos como 5 años es para adultos y menores de edad, ¿verdad? Y el de 10 años. Ese es como Hay un link para poder hacer las citas en línea. Igual nosotros como consulado también podemos apoyarles a hacer las citas en línea y de acuerdo también a la necesidad también asignamos citas de emergencia. Entonces, si el ciudadano tiene una emergencia, se aboca al consulado y ahí pues nosotros le apoyamos en eso. ¿Alrededor de cuántas citas atienden ustedes a diario? Nosotros tenemos un tope, por así decir, de 150 citas diarias. De esas, más o menos un 50, 60% son las que se atienden diario. ¿Cuál es el mensaje que usted, como representante de Honduras en esta zona de los Estados Unidos, puede dar a nuestros compatriotas? Bueno, a los ciudadanos que siempre se aboquen a los canales principales, ¿verdad? Tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como de los consulados en sí, pues para evitar la desinformación. El consulado, tanto este como el resto de los consulados ubicados a nivel mundial, estamos abiertos y atentos para atender cualquier necesidad que tenga el ciudadano. Bueno, agradecemos a la cónsul de Honduras en Boston, Alejandra Aldana, por esta importante información sobre los trámites y muy importante lo que ella ha mencionado. Para finalizar, hay que abocarse a los canales oficiales. Con ustedes, compañero, vuelvo. Y familiares de migrantes venezolanos deportados en una cárcel en El Salvador rechazaron la propuesta de canje de prisioneros que le hizo el presidente salvadoreño Nayib Bukele al gobierno venezolano. Con el argumento de que no son delincuentes, familiares de migrantes deportados desde Estados Unidos a una megacárcel en El Salvador rechazaron el martes la propuesta de canje de prisioneros que hizo el presidente salvadoreño Nayib Bukele al gobierno venezolano. El domingo, Bukele propuso a Caracas un acuerdo humanitario que contempla canjear a 252 venezolanos deportados y encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, en El Salvador, por la misma cantidad de presos políticos recluidos en Venezuela, una oferta que el presidente Nicolás Maduro tacha de ilegal y abusiva. Nosotros no queremos intercambiar delincuentes porque nuestros hijos no son delincuentes. Ellos no están pidiendo un intercambio de María, de Petra, ellos están pidiendo un intercambio solamente de personas pudientes acá en Venezuela. Entonces nosotros no tenemos por qué aceptar un intercambio porque simple y llanamente nuestros hijos no son delincuentes. También pido un canje, no hay problema. Yo me voy por mi hijo para El Salvador y que me mande mi hijo para acá. No tengo problema. Yo me voy para El Salvador por mi hijo. Si él quiere tener esclavos y tener, que me mande a mí, pero que me mande mi muchacho para acá. Yo me cambio por mi muchacho. Y como yo, muchos de los que están acá estamos dispuestos. Para estas deportaciones, la administración del presidente estadounidense Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada solo en tiempos de guerra y que Caracas tilda de anacrónica.
La aplicación de esta ley derivó en un choque de poderes entre la administración Trump y las cortes estadounidenses, mientras abogados de varios de los venezolanos deportados con ese mecanismo han negado las acusaciones de que sus clientes pertenecen a la temida pandilla Tren de Aragua. Él firmó su deportación inmediata porque él quería salir de esto, él quería regresar a su país, pero jamás contábamos que por una lesión que tiene en el pie lo fueran a sindicar con el Tren de Aragua. Él firmó su deportación creyendo que estaba haciendo lo mejor del mundo y miren la trampa que cayó. Entonces no es justo que nosotros, como padres de hijos venezolanos inocentes, tengamos que pagar las consecuencias de un gobierno que ni siquiera sabe qué es lo que quiere en estos momentos. La Fiscalía de Venezuela pide la libertad incondicional de los migrantes deportados. El Salvador no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde hace 6 años, pero el gobierno buscó que se liberaran decenas de supuestos presos políticos en ese país a cambio de enviar ciudadanos venezolanos vinculados a la banda terrorista El Tren de Aragua. El gobierno salvadoreño buscó un intercambio de presos donde se liberarán a 252 personas de la oposición venezolana a cambio de enviar la misma cantidad de personas ligadas a la banda criminal Tren de Aragua a ese país sudamericano que están detenidos en el centro de confinamiento del terrorismo. Pero ¿quiénes son algunas de las personas por las que abogó el presidente Nayib Bukele? El abogado Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, fue detenido el 7 de enero de 2025, días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro, por unos hombres vestidos de negro mientras llevaba a sus hijos al colegio. El periodista Roland Carreño fue candidato por la Mesa de la Unidad Democrática y capturado en 2020. Tras negociaciones, es liberado en 2023 para ser detenido nuevamente en 2024. La abogada y activista de derechos humanos y experta en temas de seguridad, Rocío San Miguel, fue aprehendida el 9 de febrero de 2024 y Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, aunque no está encarcelada, sufre de hostigamiento por parte del gobierno venezolano, entre otros supuestos presos políticos. Nayib Bukele aseguró que su cancillería iba a mandar la petición a las respectivas autoridades venezolanas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Venezuela desde el 2019. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y un anuncio televisivo pagado por Estados Unidos y transmitido en cadenas privadas continúa generando reacciones oficiales en México. El gobierno mexicano pidió a televisoras privadas retirar un anuncio en el que aparece la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, advirtiendo contra la migración indocumentada. El gobierno de Donald Trump ha amenazado en varias ocasiones a México con imponer aranceles a sus exportaciones si no se detiene el flujo de migrantes indocumentados y drogas a su territorio. A inicios de febrero, la administración de Sheinbaum desplegó 10,000 militares en la frontera común para atender ambos temas. En el spot televisivo, transmitido desde inicios de abril, Noem advierte: si estás pensando en entrar ilegalmente a Estados Unidos, ni lo pienses. Además, indica que si un migrante sin papeles comete un delito, será perseguido porque los criminales no son bienvenidos. Ante ello, el gobierno mexicano envió la semana pasada una carta a las televisoras privadas, en la que exhorta a que el anuncio sea retirado con el objeto de contribuir a una sociedad sin discriminación. Al leer la misiva, Sheinbaum dijo que el spot contiene un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo y de violencia hacia las personas en situación de movilidad. Salió en algunos medios de comunicación desde hace algunos meses. Se hizo más notorio porque se publicó en el último partido de fútbol que hubo en el fin de semana. La CONAPRED, la Secretaría de Gobernación, envió esta carta
la semana pasada debido a quejas, porque la CONAPRED recibió quejas a distintos televisoras. Sheinbaum informó que enviará al Congreso una reforma para incluir un artículo en la Ley de Telecomunicaciones que prohíba que gobiernos extranjeros paguen anuncios de propaganda en las televisoras mexicanas. Y resaltando el espíritu de lucha de los hondureños en el exterior, la compañera Ani Romero nos comparte la historia de una familia hondureña emprendedora en Massachusetts, Estados Unidos. Importante reconocer el trabajo de nuestros compatriotas fuera de nuestras fronteras. Y es que precisamente estamos visitando este día New Bedford, Massachusetts, donde hay un lugar, un rincón, donde va a encontrar usted un pedacito de Honduras. Me encuentro en el restaurante Casa Lempira, uno de sus propietarios, Marilyn Pineda, y ella nos va a contar un poco de la historia de cómo llegaron a establecerse en este lugar. Fue un sueño que mi mamá siempre quiso tener, un restaurante, algo que pudiera compartir con nuestros hermanos hondureños aquí en New Bedford, ya que no había casi un restaurante hondureño donde pudiera venir a comer baleadas, pollos con tajadas, unos tacos, un cafecito. Entonces nosotros brindamos eso aquí en Casa Lempira. Así nació esa idea. ¿Y cuántos años ya en el país? Vinimos a este país en el 2001. Agosto de 2001, así que llevamos varios añitos aquí ya. El proceso de establecer un negocio para un extranjero, un sueño difícil de conseguir, pero me imagino que el esfuerzo y la perseverancia. Claro, siempre hay mucho esfuerzo, mucha que perseverar y dificultades como el inglés, muchas cosas que, como decir en Honduras, no se puede establecer, pero sí se puede. Querer, sí se puede. Si usted quiere abrir un negocio, lo motivo que abra, que puede como hispano, y que no tenga temor. Siempre uno falla en cualquier cosa. ¿Y el sentimiento, Marilyn, al ver ese sueño hecho realidad? Claro, es un placer bueno, a mí me place ver a nuestros hermanos hondureños y de otros países venir aquí y decir, wow, ya días no comía unos frijoles así de rico, unas tortillas, unas baleadas, y uno se da mucho gusto en ver eso en las personas. Es curioso porque luego de tantos años ver cómo ustedes conservan ese sazón catracho. Sí, claro, tratamos de hacerlo casi todo como hogareño, y complacer a nuestros clientes. Ahora, el menú nuevamente para todas las personas. Sí, tenemos pollo con tajadas, baleadas, tenemos tacos, pastelitos, incluso vendimos pupusas, sopa de res, los fines de semana tenemos sopa de mondongo, ahorita para Semana Santa tuvimos torta de pescado, así que tratamos de traer un poquito de Honduras aquí. ¿Hay productos de temporada entonces? Cuando llega la Navidad hay torrejas. Sí, cuando viene Navidad hay torrejas, hay tamales, hay de todo. Sí, bueno. Sí. Bueno, mire usted, inspiración también para las personas que tienen que tomar la difícil decisión de dejar nuestro país y venir para acá, un mensaje para ellos. Claro, que echen todas las ganas que puedan. Este es un país donde todo el mundo puede triunfar. No hay, ¿cómo se dice? Sí hay dificultades, pero uno puede vencerlas. Es un país donde uno puede crecer. Bueno, agradezco a Marilyn Pineda. Vea usted un ejemplo de esfuerzo, de dedicación y de esos hondureños que dejan nuestro país y que afuera de nuestras fronteras también hay un futuro. Con esta información vuelvo con ustedes. Es todo. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.